Imagina un río entero convirtiéndose en sangre ante los ojos de un imperio, moscas cubriendo palacios reales, langostas devorando lo que quedaba de la dignidad de una nación, un pueblo esclavizado por generaciones alzando por fin la mirada, no hacia un guerrero, sino hacia un hombre que alguna vez fue fugitivo. Su nombre era Moisés. Y no vino solo a liberar, sino a revelar algo que el mundo todavía no comprende por completo. Porque las 10 plagas de Egipto no fueron solo castigos, fueron mensajes, advertencias, espejos de la justicia divina. Pero existe algo más profundo y oculto detrás de cada plaga, algo que las historias tradicionales no siempre cuentan. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cuál era el propósito de tanto sufrimiento? ¿Y qué tienen que ver las plagas con nosotros? Prepárate para descubrir la historia nunca contada de Moisés, el secreto oculto de las 10 plagas de Egipto. Una revelación que puede transformar la manera en que percibes juicio, misericordia y redención. Mira hasta el final para entender lo que realmente sucedió en el enfrentamiento entre Moisés y el mayor imperio de la tierra, y lo que Dios nos sigue diciendo hoy. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Moisés se convirtió en el instrumento de Dios para liberar a todo un pueblo y revelar el secreto oculto de las 10 plagas de Egipto. ¿Será que las 10 plagas de Egipto fueron solo señales del pasado o una advertencia para nuestros días? ¿Sería posible que lo que cayó sobre un imperio entero, sangre, tinieblas, muerte, vuelva a repetirse de una forma aún más invisible? ¿Y si el verdadero propósito de las plagas nunca fue únicamente liberar a un pueblo, sino revelar un secreto sobre juicio, orgullo y redención que todavía nos alcanza hoy? El sol ardía como fuego sobre los hombros encorvados de los hebreos. El aire era denso. El sudor resbalaba por rostros curtidos. Hombres y mujeres de todas las edades formaban filas para recibir paja, moldear ladrillos, cargar piedras. La ciudad del faraón crecía a costa de la extenuación de un pueblo olvidado. Los gritos de los capataces egipcios cortaban el aire como látigos invisibles. ¡Más rápido!, bramaba uno. ¡No paren, perros!, gritaba otro. Niños lloraban en brazos de sus madres mientras los padres trabajaban hasta los huesos. Era como si Dios guardara silencio. Dicen que el Dios de nuestros padres todavía nos guarda, pero ¿dónde está?, murmuró un anciano arrodillado entre ladrillos agrietados. Quizá nos haya olvidado, respondió un joven sin levantar la vista. Aquellas conversaciones susurradas eran peligrosas, pero el dolor era más fuerte que el miedo. Mientras tanto, en una tierra llamada Madián, un hombre caminaba entre polvo y ovejas. Su nombre era Moisés. Ya no era el príncipe que un día recorrió los corredores dorados del palacio egipcio. Ahora era solo un pastor, un fugitivo, un hombre quebrantado. «Cuidado con ese cordero, padre», dijo Séfora, esposa de Bidtzadazu. Moisés, señalando a un borreguito inquieto que intentaba escapar del sendero. «No es diferente de mí», respondió Moisés con una leve sonrisa triste. «Huye de donde pertenece, intentando sobrevivir en una tierra que no es la suya». Séfora lo miró con ternura, pero no respondió. Algunas heridas eran tan antiguas que las palabras ya no sabían cómo tocarlas. Cierta tarde, Moisés guiaba su rebaño por el lado occidental del monte Horeb. El polvo danzaba bajo sus pies cuando, de repente, sus ojos se fijaron en algo inusual.
Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado se acercó. El calor era real, las llamas eran reales, pero las hojas permanecían intactas. Dio un paso más. Fue entonces cuando una voz lo llamó desde el fuego. ¡Moisés! ¡Moisés! Se detuvo. Todo su cuerpo tembló. «Aquí estoy», respondió vacilante. «No te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». La voz hablaba con autoridad, pero había ternura en ella. Moisés se quitó las sandalias con manos temblorosas. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír esto, Moisés cubrió su rostro. Sabía que no podía mirar a Dios y vivir. El desierto, el fuego, el llamado, todo parecía un sueño, pero era real y apenas comenzaba. «He visto muy de cerca la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus dolores». Esas palabras detuvieron el corazón de Moisés por un instante. Pensó en las manos ensangrentadas de los hebreos, en los gemidos ahogados, en las lágrimas que nadie enjuga. Dios había escuchado. «Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Ahora pues ve, yo te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron, su boca temblaba. «¿Quién soy yo para ir al faraón y para sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo, pero aquí si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré?». Dios respondió con un trueno de eternidad: «Yo soy el que soy». Así dirás: «El yo soy me ha enviado a vosotros». Aún así, Moisés luchaba contra el llamado. «Pero no me creerán, ni oirán mi voz. Dirán: el Señor no se te apareció». Entonces Dios le dio señales. El cayado se convirtió en serpiente, su mano quedó leprosa y luego fue sanada. Era como si el Señor dijera: «No dependas de tu fuerza, depende de la mía». «Pero nunca he sido elocuente», insistió Moisés, «ni antes ni después. Soy torpe de boca y de lengua». «¿Quién hizo la boca del hombre?», respondió Dios con firmeza. «Ve pues, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar». Y aún así, Moisés suplicó: «Ah, Señor, envía a otro». El fuego pareció arder con más intensidad. La ira de Dios se encendió, pero aún así, Él ofreció a Moisés a su hermano Aarón como portavoz. Aquella noche, Moisés se sentó ante el fuego en su tienda. Sefora lo miró con ojos preocupados. «¿Viste a Dios?». «Lo escuché y no puedo desobedecer». «¿Volverás a Egipto?». «Sí». «¿Y si mueres allí?». Moisés contempló las llamas y susurró: «Mejor morir obedeciendo que vivir huyendo». Mientras se preparaba para partir, Moisés apenas podía imaginar lo que le aguardaba. Lo que comenzaba con un cayado y una promesa se convertiría en un enfrentamiento entre cielos y tronos, entre juicio y redención. Y entre líneas de ese llamado, un secreto empezaba a gestarse, un secreto aún escondido, pero que lo cambiaría todo, porque esta era la historia nunca contada de Moisés, el secreto oculto de las 10 plagas de Egipto, y Egipto no abriría sus puertas sin resistencia. El cayado de Moisés pesaba más en las manos que sobre los hombros.
Cada paso rumbo a Egipto era un recordatorio de la misión que llevaba: enfrentarse al hombre más poderoso del mundo con un mensaje nacido del fuego, pero que ahora ardía dentro de él. Aarón caminaba a su lado en silencio, marcando con firmeza el ritmo de la jornada. Desde que Moisés le contó todo, ya no hubo discusiones, solo obediencia. Aún sin entender los designios de Dios, sabían que no podían retroceder. A medida que se acercaban a la ciudad, los sonidos de Egipto se intensificaban. Martillos golpeaban, cadenas tintineaban, niños lloraban a lo lejos. La esclavitud tenía voz, olor y forma, y dominaba todo el paisaje. Los guardias de la entrada real los miraron de arriba a abajo, asombrados por la osadía de aquellos hombres sencillos. «Bright, venimos con una palabra del Señor, Dios de los hebreos», declaró Aarón con firmeza. «¿Y el rey querrá oír eso?», se burló el capitán. «Lo escuchará, aunque no lo comprenda», completó Moisés, firme como una roca. El salón del trono era el retrato de la arrogancia egipcia. Columnas grabadas con escenas de guerra y victorias, incienso ardiendo en cántaros de oro y un trono que parecía un altar para un dios humano. El faraón estaba recostado con los ojos entornados. El silencio cayó cuando los 2 hebreos entraron. Aarón alzó la voz. «Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». El rey no se movió por unos instantes, luego sonrió de lado. Era la sonrisa de quien no teme, de quien se cree invencible. ¿Quién es ese Señor del que hablan? Jamás he oído hablar de él. E Israel es mi siervo, no lo dejaré ir. Moisés avanzó un paso. «El Dios de los hebreos se nos apareció. Pide 3 días de camino al desierto para que le adoremos. Si no vamos, él puede herir con peste o espada». El trono crujió cuando el faraón se irguió, ofendido. «Están distrayendo a este pueblo de sus tareas. Vuelvan al trabajo. Tienen demasiado tiempo libre. Por eso sueñan con desiertos y sacrificios». Ese mismo día, los capataces recibieron una nueva orden. Los hebreos ya no recibirían paja del Estado. Debían buscarla por su cuenta, pero la cuota de ladrillos no disminuiría. «Veamos si el Dios de ustedes hace ladrillos por ustedes», dijo un guardia, arrojando paja sucia a los pies de un esclavo. Los hijos de Israel se dispersaron por Egipto recogiendo cualquier brizna. Dormían menos, recibían más golpes y aún así no alcanzaban la cuota impuesta. Cada día de trabajo era un castigo interminable. «Es culpa de ellos», gritaban los hebreos señalando a Moisés y a Aarón. «Desde que llegaron solo tenemos más dolor. ¿Qué clase de liberación es esta?». Moisés sentía el peso del odio en aquellas miradas. Ya no era solo el enemigo del faraón, ahora era un traidor a los ojos de su propio pueblo. Una noche silenciosa cayó de rodillas y clamó: «Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me enviaste? Todo empeoró. El pueblo gime y tú aún no los has librado». Su grito resonó en las piedras. Ninguna respuesta vino del cielo, solo silencio. Un silencio que decía: «Espera». Aarón se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Hiciste lo que se te ordenó», dijo. «Y si no es suficiente, entonces Dios hará el resto. No nos enviaría a la muerte. Quiere mostrar algo no solo a Egipto, sino a nosotros». Moisés guardó silencio, pero dentro de él algo cambiaba.
El dolor del pueblo ardía ahora en su interior. El sufrimiento lo moldeaba y su voz ya no era la de un fugitivo, sino la de un profeta. En la oscuridad de aquella noche, Egipto seguía durmiendo, pero en el corazón de Dios, los días del opresor estaban contados. La justicia se acercaba, no de golpe, sino en etapas, una por una, como capas de juicio expuestas a la luz del cielo, y el peso de esas capas comenzaría con sangre. El cielo sobre Egipto seguía despejado, pero algo en el aire parecía pesar más que el calor, como si los vientos hubieran dejado de soplar y el tiempo contuviera la respiración. El pueblo lo sentía, sin saber explicarlo. Y en el corazón de Moisés, el silencio de Dios estaba a punto de romperse. «Mañana ve al faraón por la mañana», había dicho el Señor. «Saldrá a la orilla del Nilo. Lleva contigo el cayado que se convirtió en serpiente y dile, así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». Moisés asintió sin palabras. Aarón permaneció a su lado. El mandato era claro y la respuesta del cielo no vendría como brisa, sino como juicio. Partieron al amanecer. La neblina se alzaba del río y el faraón ya estaba allí con los pies descalzos tocando la orilla como de costumbre, adorando al Nilo como a un dios. «¡Metá, faraón!», gritó Moisés desde lejos, con voz firme. El rey se volvió lentamente, el rostro inmóvil como piedra. «El Señor, Dios de los hebreos, te envía un nuevo mandato. Deja ir a su pueblo». El faraón lo observó con frialdad. «No vine aquí para escuchar amenazas de un viejo del desierto». Moisés alzó el cayado. «Con este bastón sabrás quién es el Señor». Sin titubear, extendió la vara sobre las aguas del Nilo. Aarón la tocó, tal como Dios había indicado. Entonces, el río tembló. Primero fue un estremecimiento sutil, luego un sonido profundo. Las aguas comenzaron a agitarse como si tuvieran fiebre, y lentamente el azul se oscureció, se volvió rojo, se volvió sangre. Los pescadores soltaron sus redes y gritaron. Las mujeres que lavaban a lo lejos retrocedieron horrorizadas. El Nilo, símbolo de abundancia, ahora parecía una herida abierta en la tierra de Egipto. «¿Qué es esto?», gritó un oficial retrocediendo. Los peces flotaban muertos, el olor era insoportable. La sangre empapaba las orillas e inundaba los canales de riego. Nada escapaba. «Es brujería», vociferó un sacerdote. «Es el dedo de su Dios», exclamó otro, cubriéndose el rostro con un paño. El faraón no se movió, pero sus ojos ardían de odio. Se volvió hacia sus magos y les hizo señas. Ellos se acercaron con sus propias varas y, mediante encantamientos, repitieron la señal en una vasija con agua limpia. «¿Ves?», dijo el faraón volviéndose a Moisés. «Hasta mis hombres pueden hacer esto. ¿Qué diferencia hace tu Dios?». Moisés no respondió. Sabía que aquello no era un espectáculo, sino una advertencia. Durante 7 días el agua permaneció en sangre. Ningún egipcio pudo beber. La gente cavaba alrededor del río en busca de pozos, pero la tierra solo devolvía lodo y hedor. En las calles la indignación crecía. «Nuestros hijos no tienen agua. El pan está amargo. La carne se pudre en las cocinas. ¿Por qué el rey no escucha?». Dentro del palacio, los consejeros susurraban inquietos. «Majestad, quizás sea mejor dejarlos ir 3 días, como piden, solo para calmar al pueblo». El faraón se alzó con furia.
No, esto es solo un truco, quieren avergonzarme. Mi trono no cederá ante amenazas. Mientras tanto, entre los hebreos la noticia corría como fuego. El río se volvió sangre. Dios está actuando. ¿Será que el faraón se doblará ahora? Pero Moisés sabía que aquello no era victoria. Era solo el primer paso, el primer corte. El Creador usaba la creación para hablar. Esa noche se sentó con Aarón cerca del campamento hebreo. ¿Qué viste en los ojos del faraón?, preguntó Aarón. Vi miedo, pero detrás vi orgullo. ¿Crees que cederá? No ahora, quizá ni pronto. Su corazón es como piedra mojada. Necesita más que agua para quebrarse. Aarón suspiró. ¿Y el pueblo? Está animado, pero no entiende. Esto no es solo libertad, es revelación. Dios nos muestra quién es Él. Aarón guardó silencio un momento. Entonces, la sangre fue solo el comienzo. Moisés asintió lentamente. Alzó la mirada al cielo nocturno, donde ninguna estrella se atrevía a parpadear. Toda la creación aguardaba el siguiente acto. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en este vídeo para bendecirnos y seguir divulgando estas poderosas historias de la Biblia. Ahora continuamos con la misión de Moisés en el corazón de Egipto. La sangre del Nilo aún no había sido olvidada, pero el pueblo egipcio empezaba a respirar aliviado. Las aguas volvieron a la normalidad tras 7 días de tormento. Algunos creían que había sido coincidencia, otros que los dioses de Egipto habían vencido al Dios de los hebreos. Pero Moisés sabía, aquello no era un final, sino una advertencia. Al amanecer siguiente, la voz del Señor resonó en el corazón de Moisés con urgencia. Ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si te niegas, heriré con ranas todo tu territorio. Moisés le relató todo a Aarón. La respuesta divina estaba lista, y el escenario sería, nuevamente, el propio Egipto. ¿Crees que escuchará esta vez?, preguntó a Aarón, preparando el cayado. Él cree que puede jugar con Dios, pero el Señor conoce cada rincón de su corazón y también conoce el momento justo para exponer cada mentira. Fueron al palacio. El faraón, sin mostrar debilidad, lo recibió. Otra amenaza, dijo con desprecio. No es amenaza, es misericordia, respondió Moisés. Si nos escuchas, vendrá la paz. Si resistes, Egipto se llenará de ranas. El rey soltó una carcajada. Los guardias no contuvieron la burla. ¿Ranas? ¿Eso es todo lo que el Dios de ustedes puede hacer ahora? Sin discutir, Aarón extendió el cayado sobre las aguas de Egipto. Al instante, el pantano empezó a hervir. Las orillas burbujeaban. Los campos húmedos comenzaron a moverse. Y entonces surgieron las ranas. Primero en montones, luego por miles. Saltaban, croaban, invadían. Saltaron sobre sembradíos. Entraron en las casas, infestaron los palacios. En pocas horas no había un solo hogar egipcio sin ranas apiladas sobre camas, ollas y salones. Las mujeres gritaban. Los soldados intentaban aplastarlas con lanzas. Los sacerdotes se horrorizaban. ¡Saquen esto de aquí!, bramó una dama noble, huyendo de una nube verde que invadía su habitación. «¡No podemos entrar ni al templo de los dioses!», gritaba un sacerdote cubierto de mucosidad. Hasta el trono del faraón estaba invadido. Retrocedía con asco mientras una rana saltaba sobre su brazo sin miedo. «¡Traigan a esos dos ahora!», rugió furioso.
Moisés y Aarón fueron llevados ante él. «Quiten estas criaturas, suplicad a vuestro Dios que las aleje, y yo dejaré al pueblo ir a sacrificar en el desierto». Moisés miró fijamente a los ojos del faraón. «¿Cuándo quieres que intercedamos al Señor para que las ranas desaparezcan de ti, de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo?» El rey vaciló un momento. «Mañana estará bien». «Sea conforme a tu palabra», respondió Moisés, «para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios». Al salir del palacio, Moisés alzó la mirada al cielo. «Señor, por amor a tu nombre, retira las ranas según la palabra que salió de los labios del faraón». En ese mismo instante, las ranas empezaron a morir. En las calles, montones verdes se convertían en cadáveres putrefactos. El hedor se esparcía por todas partes. «Es una maldición», gritó una mujer entre sollozos. «La tierra apesta, nos han destruido», decía un hombre tapándose la nariz con un pañuelo. Pero Moisés no se inmutaba ante los gritos. Conocía el corazón del rey. Sabía que el dolor del Egipto era soportable hasta que llegaba el alivio. A la mañana siguiente, el faraón envió un mensajero. «Decid a vuestro pueblo que el permiso ha sido cancelado. No saldrán. La plaga cesó y he cambiado de opinión». Aarón cerró los puños. Moisés bajó la cabeza. Al saber la noticia, el pueblo hebreo cayó en desesperación. «Mintió, siempre miente. Dijeron que Dios luchaba por nosotros. ¿Dónde está esa justicia?». Moisés volvió a la presencia de Dios con lágrimas en los ojos. «Señor, él mintió, tú lo sabías. Pero ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué dar alivio al perverso?». La respuesta no vino como rayo o trueno, sino como una certeza silenciosa. Dios no juega con la justicia. La revela exponiendo el corazón. En la oscuridad del campamento hebreo, Aarón se acercó a su hermano. «¿Aún crees que saldremos de aquí? No sé el día ni la hora, pero sé que Dios no miente, y sé que Él no ha terminado. ¿Cuántas plagas más harán falta?». Moisés miró el cayado junto a la hoguera. «Las que sean necesarias para separar a quienes escuchan de quienes solo observan». Afuera, las ranas muertas se pudrían. Los nobles se horrorizaban. Pero el orgullo del faraón, ese seguía intacto, y el Señor empezaría a separar los corazones sinceros de los manipuladores. El hedor de las ranas muertas aún flotaba en el aire. El pueblo egipcio hacía de todo para disipar el olor. Quemaban hierbas, lavaban las calles con vinagre, cubrían las narices con telas perfumadas. Pero nada disimulaba la verdad. Egipto se estaba pudriendo por dentro. El faraón iba y venía por los pasillos del palacio. Por fuera mantenía el porte de rey. Por dentro empezaba a ser corroído por algo que jamás admitiría en voz alta: incertidumbre. «Majestad», dijo uno de los magos, «quizás sea mejor ceder. Estas cosas no son naturales. Hay algo más allá de la magia aquí». «Estáis débiles», respondió el faraón con desprecio. «No me vengáis con miedo de esclavos y sus trucos». Mientras tanto, Dios habló otra vez con Moisés. No habría conversación con el rey esta vez. Ningún aviso, ninguna súplica. «Di a Aarón, extiende tu cayado y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto». Moisés transmitió la orden a su hermano. «Es ahora», dijo, «sin palabra, sin misericordia. Solo el toque de la verdad
sobre el polvo de la tierra. Aarón caminó hasta un campo arenoso a la orilla del Nilo. Allí jugaban niños, pasaban sirvientes con canastos y esclavos se lavaban la sangre seca de los días anteriores. Aarón alzó el cayado, tocó el suelo y lo imposible sucedió. La tierra vibró levemente como si respirara. El polvo se elevó y, en segundos, se extendió como una nube viva. Cuando volvió al suelo, el polvo ya no era polvo, era movimiento, era infestación. Eran piojos pequeños, implacables, invisibles al principio. Pero pronto estaban en todas partes, subiendo por las piernas de los campesinos, colándose entre los lienzos de los nobles, invadiendo hasta los aposentos del propio faraón. «¡Me pica!», gritó un sacerdote. «¡En mis brazos! ¡En el cuero cabelludo en mi hijo!», gemía una sirvienta, tratando de arrancarse la ropa con desesperación. No había espacio para la dignidad. Los ricos se rascaban como animales, los pobres gritaban en las calles. Nadie escapaba. Moisés y Aarón observaban de lejos, con semblante firme. «Intentarán imitarlo de nuevo», murmuró Aarón. Y así fue. Los magos egipcios prepararon sus rituales, mezclaron hierbas, invocaron nombres ocultos, susurraron encantamientos con las manos en el suelo. Nada ocurrió. «Intentad otra vez», vociferó el capitán de la guardia. «Más rituales, más silencio, más fracaso». Uno de los magos dejó caer su vara, jadeante. «No lo conseguimos». Otro se acercó al faraón, tratando de mantener la compostura. «Majestad, esto es el dedo de Dios». La frase cayó como piedra en el salón. El faraón no respondió de inmediato. Los consejeros lo miraban expectantes. El pueblo estaba en pánico. Pero la boca del rey, aún oyendo la verdad de sus propios hombres, solo se endureció. «Eso no cambia nada», murmuró. «Pero señor», insistió el sacerdote, «nunca fallamos antes. Si esto no proviene de los dioses de Egipto, proviene de un poder sobre todo lo que conocemos». «No me interesa. Continuaremos. Ellos no saldrán, ni hoy ni mañana». Moisés recibió la noticia con calma, lo esperaba. Dios ya le había dicho que el corazón del faraón no se quebraría con solo 3 golpes. Había que ir más hondo. En la aldea hebrea reinaba la expectativa. Hombres y mujeres cuchicheaban en los rincones. Esta vez no pudieron imitarlo. Udam, hasta los magos reconocieron que es Dios. «Entonces, ¿por qué seguimos aquí?», Moisés reunió a los ancianos. «Escuchen, Dios no solo nos libera de la esclavitud, está revelando quién es Él, está humillando a los dioses de Egipto, uno por uno, nos enseña a confiar, aun cuando la liberación parece lejana». Una mujer alzó la voz. «¿Y cuánto durará esta espera? ¿Cuántas plagas, gritos, sangre?». Moisés respondió con suavidad: «Hasta que el nombre del Señor sea exaltado sobre toda la tierra, hasta que no quede duda de que Él es el único Dios». En la penumbra del palacio, el faraón se sentó en su trono. Criados se rascaban la piel, moscas rondaban restos de ranas que aún no se habían retirado. El olor era pútrido, pero el orgullo permanecía intacto. Se frotó el cuello sintiendo los piojos. «El dedo de Dios», murmuró como burlándose. «Veremos hasta dónde llega ese dedo». Pero la verdad ya brotaba de la propia tierra. Incluso los siervos del engaño empezaban a reconocer al Dios de la verdad. El faraón seguía sordo a la voz que clamaba desde el polvo. El silencio entre las plagas era lo más aterrador.
Tras el polvo convertido en piojos y la vergüenza de los magos, Egipto parecía contener el aliento. Pero la tierra aún latía, como si el suelo esperara la próxima orden del cielo. En el campamento hebreo, el trabajo disminuyó. Los capataces egipcios, ocupados con sus heridas y comezones, aflojaron el rigor. Pero la libertad aún no llegaba. Cada amanecer era mezcla de esperanza y temor. Al alba, Dios habló de nuevo a Moisés. La orden era clara. Levántate por la mañana y preséntate ante el faraón cuando salga al río y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés escuchó en silencio. Conocía la rutina del rey, el camino al Nilo, la expresión de Faraón cuando fingía oír, y endurecía el corazón. Esta vez, continuó el Señor, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de moscas y también la tierra. Pero aquel día apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que allí no haya enjambres. Moisés cerró los ojos un momento. Sería la primera separación visible, juicio selectivo. Por la mañana, Moisés y Aarón aguardaron al faraón junto al Nilo. El rey apareció, rodeado de guardias y sacerdotes aún fastidiados por los piojos. Lanzó una mirada iracunda a los hermanos. Otra visita. El Señor, Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo. Faraón suspiró, aburrido. ¿Y si no los dejo? Moisés alzó la mano. Enjambres, moscas por todas partes, sobre ti, tus nobles, tus palacios, pero en Gosén, ni una sola. El rey se dio vuelta con desprecio y se alejó. Esa misma tarde, el cielo se oscureció, no por nubes, sino por alas. Empezó como un zumbido tenue, luego un rugido, millones de alas batiendo al unísono. La gente miraba al cielo presa del pánico. Cuando los enjambres llegaron, se lanzaron como flechas, por ventanas, puertas y rendijas. Dentro del palacio, el rey se levantó gritando: ¿qué es esto? Sirvientes agitaban paños, quemaban incienso, cubrían rostros con velos. Nada servía. Las moscas estaban en todas partes. En el vino real, en los platos de plata, en los oídos de los sacerdotes, en los ojos de los niños. En las calles era peor. Moscas cubrían animales, invadían panaderías, entraban en las narices de los vivos y cubrían los rostros de los muertos. Están en todas partes. No podemos respirar. El aire está vivo. Pero en Gosén, Israel caminaba tranquilo. Allí brillaba el sol. El viento era fresco. No había una sola mosca en graneros ni casas. Niños jugaban en el campo. Mujeres cantaban salmos antiguos. Dios había trazado una línea invisible entre los suyos y quienes lo desafiaban. Un anciano hebreo alzó la mirada y murmuró: ahora sé, Él realmente nos aparta. La noticia llegó pronto al palacio. Majestad, informó un oficial, en Gosén no hay plaga, ni una mosca. El faraón se enfureció, arrojó una copa al suelo. ¡Traed a Moisés! Cuando se encontraron, el rey sudaba, su rostro hinchado de ira, el cabello desgreñado. Id, ofreced sacrificios a vuestro Dios. Pero aquí, en esta tierra, no podemos, respondió Moisés sin titubear. Los sacrificios que ofrecemos son abominación para los egipcios.
Si los hiciéramos ante vuestros ojos, nos apedrearían. Necesitamos ir 3 días al desierto. El faraón vaciló. Id, pero no muy lejos. Orad por mí. Moisés inclinó la cabeza. Mañana las moscas se irán, pero que el faraón no vuelva a engañar, no dejando ir al pueblo. Moisés oró, y como prometido, los enjambres desaparecieron. Egipto otra vez suspiró aliviado, pero el alivio era traicionero. Al día siguiente, el pueblo aguardaba la libertad, pero el decreto del rey fue otro. Se quedarán, nadie saldrá, y no me traigáis más a esos 2. La esperanza del pueblo se tornó murmullo. Otra vez no, juró, imploró a Moisés. ¿Hasta cuándo durará esta mentira? Moisés se apartó. Aarón lo siguió hasta el borde del desierto. ¿Le creíste? Oré porque era lo correcto, pero su corazón se endureció más. ¿Por qué? Moisés bajó el rostro. Porque no miente solo a los hombres. Intenta mentir al propio Dios. El Señor ya lo sabía. Con cada señal, el verdadero conflicto se hacía más claro. No era entre Moisés y el faraón, sino entre el Dios verdadero y un hombre que quería ser tratado como Dios. La farsa del arrepentimiento del faraón revelaría algo aún más sombrío. Las moscas se habían ido, pero el pueblo egipcio no descansaba. Ventanas seguían cerradas, rostros cubiertos con paños. Todos intuían que aquello no había terminado. Algo mayor y peor se cernía. En los establos, el ganado mugía inquieto. Caballos golpeaban el suelo con fuerza. Siervos egipcios intentaban mantener el orden, pero los animales presentían que algo estaba a punto de quebrarse. En el palacio, el faraón ignoraba los consejos. «Majestad», advirtió un oficial, «los granjeros están sin forraje, los curtidores sin cuero, los hornos sin leña, el pueblo necesita respirar». El faraón no respondió. Apretaba los dedos contra el trono como si la madera pudiera absorber su ira. Mientras tanto, en el campo, Dios habló otra vez a Moisés. «Ve al faraón y dile, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas, he aquí, la mano del Señor caerá sobre tu ganado, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una peste gravísima». Moisés caminó al palacio con el corazón pesado. Recordaba la última vez que estuvo ante el faraón. El rey suplicó misericordia y luego volvió atrás. Esta vez apenas levantó la vista cuando los hermanos llegaron. ¿Viene con otra amenaza? «No amenaza», respondió Moisés. «Aviso, el Señor separa a quienes le temen, de quienes le desafían. Mañana al mediodía comenzará el juicio sobre el campo. Tu ganado morirá. Pero en Gosén ni un animal caerá». El rey lanzó una risa baja, cansada. «He oído promesas y visto trucos. Mis dioses aún están en pie. Pero tus campos ya no lo estarán». Sin esperar respuesta, Moisés y Aarón se retiraron. Dios había dicho que la plaga llegaría al día siguiente, y así fue. El sol amaneció en un silencio extraño. El aire era seco. Los pájaros volaban en círculos buscando refugio. Y entonces comenzó. Primero, una vaca cayó de lado en medio del pasto. Luego, un caballo se desplomó durante la labranza. Camellos de carga se derrumbaron en los caminos, aterrando a sus conductores. Los mugidos se volvieron llanto. La peste llegó como viento, rápida, invisible, letal.
Ningún animal del campo fue librado. «Las ovejas están muriendo», gritaba un campesino. «Mi burro solo dejó de respirar», murmuró un niño con los ojos llenos de lágrimas. En pocas horas, los campos quedaron en silencio, no por paz, sino por muerte. Carcasas cubrían el suelo, moscas regresaban al hedor y todo Egipto sintió el golpe en el estómago. Se secó la leche, escaseó el cuero, la fuerza del campo se deshizo ante sus ojos. El faraón envió mensajeros a Gosén, volvieron con un informe perturbador. Ni una pérdida, ni un cordero, ni una vaca enferma, ni un solo animal tosió. El faraón escuchó, pero no reaccionó, ni se levantó. Solo cerró los ojos un momento, y luego los abrió como si nada hubiera ocurrido. «Volved al trabajo». Mientras tanto, entre los hebreos, la noticia fue recibida con reverencia. Un padre alzó un cordero en sus brazos, emocionado. «Está vivo, Dios nos guardó». Una mujer, sentada junto a un burrito sano, miraba el horizonte en silencio. ¿Cuántas pruebas más necesitan para entender? Moisés, desde 1900, lo alto de una colina, contemplaba los campos egipcios cubiertos de animales muertos. El olor a carne pútrida era asfixiante. Aarón se acercó. «¿Crees que ahora escuchará?» «No», respondió Moisés sin apartar la vista. «Porque aunque Dios hable mediante la muerte, Él se niega a oír». El Señor había separado de nuevo a su pueblo de los egipcios, pero el orgullo del faraón, ese no había sido tocado. Las carrozas reales estaban vacías, los establos en silencio. Los egipcios miraban ahora a los hebreos con miedo, ya no con desprecio, y aún así, el rey permanecía indiferente. La estructura de orgullo de Egipto empezaba a resquebrajarse, pero el corazón del rey era más duro que la tierra reseca. Egipto ya no respiraba como antes. El hedor de los animales muertos aún rondaba los campos como recuerdo de la plaga anterior. Las moscas volvieron, atraídas por las carcasas y la humillación. Los ojos del pueblo estaban hundidos, el orgullo de los nobles resquebrajado, pero el faraón seguía con la misma expresión de piedra. Moisés observaba de lejos los campos abandonados. Los árboles permanecían silenciosos, sin canto de pájaros. La vida parecía haberse detenido. Los animales yacían en el suelo. La fuerza de Egipto estaba por tierra, pero el rey aún se mantenía en pie, no por fuerza, sino por obstinación. Esa misma mañana, el Señor habló de nuevo. «Toma un puñado de ceniza del horno y que Moisés la esparza hacia el cielo ante los ojos del faraón. Se convertirá en un polvo fino que caerá sobre todo Egipto, causando úlceras y heridas en hombres y animales». Aarón abrió los ojos con asombro. «¿Hombres y animales, el cuerpo será tocado ahora?» Moisés no respondió enseguida, solo asintió. Sus pensamientos estaban con el pueblo, con los ancianos y los niños que aún trabajaban para los egipcios. La plaga venidera sería física, visible, inevitable. Tomó la ceniza con ambas manos, negra, ligera, aún caliente del horno, y se acercó al palacio. El faraón estaba en un patio exterior, rodeado de sacerdotes que discutían en murmullos lo poco que quedaba del ganado. Algunos aún se ilusionaban con reponerlo, otros guardaban silencio contemplando sus manos vacías. Moisés se plantó ante ellos. No dijo nada,
Simplemente lanzó la ceniza al aire con un gesto firme. El viento la llevó como polvo de juicio. El cielo estaba limpio, sin nubes. Un azul profundo cubría Egipto, pero del aire puro cayó una plaga invisible que se aferraba a la piel como veneno silencioso. Todo comenzó con una leve comezón, luego ardor y finalmente dolor. Un general cayó de rodillas, rasgando su túnica. Su pecho se llenaba de ampollas rojas. Su barba temblaba mientras gemía. Los soldados corrieron a socorrerlo, pero también empezaron a retorcerse. Las llagas se propagaron como fuego seco. Tumores en 1200 hombros, espaldas y piernas. Sirvientes huían en pánico. Niños gritaban en los corredores. En pocas horas, todo Egipto gemía. Los sacerdotes, que siempre se presentaban puros ante sus dioses, yacían entre harapos, cubiertos de llagas, incapaces siquiera de levantarse. Sus cánticos cesaron. No existía encantamiento contra aquello. En los barrios nobles, las mujeres cubrían sus rostros con velos, no por elegancia, sino para ocultar las úlceras. Señores ricos llamaban a curanderos que huían llorando. El palacio, antes símbolo de gloria, ahora apestaba a carne infectada. Moisés miraba todo con el semblante impasible. Aarón murmuró a su lado: «Ni los magos pueden mantenerse en pie». Y así era. Los hechiceros que antes imitaban señales se ocultaban ahora como heridos de guerra. Uno fue hallado llorando tras un altar, suplicando ayuda al Dios de los hebreos. El faraón se hallaba sentado en el trono, rechinando los dientes. Sus manos, hinchadas y cubiertas de chagas, no soltaban lágrima alguna, solo odio. Miraba a Moisés con ojos de un derrotado que se niega a rendirse. Esto es castigo del cielo», murmuró un consejero jadeando. Otro se acercó con dificultad. «Majestad, pedidles que intercedan. El pueblo sufre». El faraón no respondió. Sudaba, los ojos entornados, y dentro de él la misma roca. Entre los hebreos no había dolor alguno. Los niños jugaban en los campos, las madres cocinaban sin temor, los ancianos alzaban la vista al cielo con temor y gratitud. «Nos ha separado otra vez», dijo uno. «Sí», respondió Moisés, «pero no es solo salvación, es revelación. Él le dice al mundo: yo soy el Señor». Aarón se sentó junto a su hermano y contempló el horizonte. ¿Quedará esperanza de que el faraón se arrepienta? El dolor tocó su cuerpo, pero su alma permanece ciega. Ha visto el juicio. Ahora Dios permite que se vea a sí mismo. Moisés se apartó. Subió a un peñasco y se arrodilló. Por un instante guardó silencio. Lágrimas corrieron por su rostro. No pedía venganza, sino discernimiento. ¿Cómo liberar a un pueblo mientras otro se hundía en ruina? Desde lo alto de los muros del palacio, un joven sirviente lloraba en silencio, contemplando el Egipto herido. No era hebreo, pero tampoco compartía el corazón de su rey. Murmuró sin que nadie lo oyera: «Si este Dios es real, ¿por qué no me llevó con los otros?». El dolor se expandía, y con él un clamor sin rumbo. No había cura, ni sacerdotes, ni voz en el cielo, solo gemido. Most of us are one good deal away from finally replacing that worn-out rug, fixing up the backyard, or getting the bedroom we actually want. Good news, that deal's almost here. Wayfair's Black Friday and July sale. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space.
Plus, free shipping. Black Friday in July ends July 27th. Shop today at wayfair.com. Wayfair, every style, every home. Y silencio. Moisés fijó la mirada en el cielo despejado. Ninguna nube, ningún trueno. Pero sabía que el silencio de los cielos era, en verdad, el sonido del juicio acercándose. El cielo seguía diáfano, pero el terror caminaba a plena luz. Las heridas abiertas no sanaban. Egipto, cubierto de vergüenza y dolor, se había acallado. Los gritos dieron paso a un silencio pesado. Ya no pedían auxilio, solo intentaban sobrevivir, pero el Señor aún no había terminado. Aquella mañana la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de Moisés. Levántate temprano y preséntate ante el faraón. Dile, así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Moisés tragó saliva. Había algo distinto. La voz divina era más firme, más definitiva. No se trataba solo de liberación, sino de una revelación para todo el mundo. Pues ahora, si yo hubiera extendido mi mano, te habría herido con pestilencia y habrías sido exterminado de la tierra. Pero por esto te he mantenido, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Moisés miró a Aarón y dijo con tono grave, «El Señor está por hablar con truenos». Al llegar, encontró al faraón en el patio interior. El rey ya no mostraba el brillo de los primeros encuentros. Su rostro estaba demacrado, sus manos aún cubiertas de llagas, pero sus ojos seguían sin ceder. «Faraón», comenzó Moisés, «el Señor te dio tiempo, te mostró señales, separó a su pueblo, y sigue sin escuchar. Mañana, a esta hora, el cielo se abrirá, no para una lluvia común, sino para granizo como Egipto jamás ha visto». Un murmullo corrió entre los guardias. «¿Fuego y hielo juntos? ¡Eso es imposible!». «Recoge a tus siervos, a tus animales y todo lo que tengas en el campo», advirtió Moisés, «porque todo hombre o bestia que quede al aire libre morirá». Se dio la vuelta y partió. Parte del palacio quedó en silencio. Algunos sirvientes corrieron, otros dudaron, pero el miedo se reflejó en todos. Al día siguiente, el viento sopló desde el oriente. Luego, nubes negras, densas, girando con furia, cubrieron el cielo como un manto de juicio. El primer rayo cayó como una espada de fuego. El segundo partió un árbol en dos. Entonces llegó el granizo. No solo hielo, sino bolas llameantes envueltas en piedra que aplastaban la tierra, incendiaban techos, destruían cosechas y abrían cráteres. «¡Mon es fuego del cielo!», gritaba un hombre. «Los dioses están locos», sollozaba una mujer, protegiendo a sus hijos. Pero los dioses de Egipto guardaban silencio. Ningún ídolo se movió, ningún sacerdote apareció. Los campos de cebada y lino fueron arrasados, árboles enteros cayeron, los ríos hirvieron, el palacio fue golpeado en su centro. Y aún así, en Gosén había luz, cielo limpio, brisa suave, ni una piedra ni una llama. Dentro de una casa hebrea, una niña miró por la ventana, asustada. «Papá, ¿por qué estamos en paz si allá fuera hay guerra?» «Porque el Dios de nuestros padres nos apartó», respondió él. «Pero esa separación también es un llamado. Él está gritando para todos. Esa noche Egipto ardió, y en medio del fuego, por primera vez, el faraón cedió. Mandó llamar a Moisés y Aarón con urgencia. «He pecado esta vez.
El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Rogad al Señor, pues basta, que no haya más truenos ni granizo, y os dejaré ir. Moisés lo miró con ojos cansados pero firmes. Cuando salga de la ciudad, alzaré mis manos al Señor, cesarán los truenos y el granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. Así lo hizo. Caminó entre campos en llamas, escuchó el gemido de justos e impíos, y allí, entre polvo y fuego, alzó las manos. El cielo enmudeció, las nubes se disiparon, volvió la brisa, Egipto respiró, pero con el alivio regresó la mentira. Al ver que la tormenta había cesado, el corazón del faraón se endureció de nuevo. Cerró los puños, se irguió y rehusó dejar ir al pueblo. En Gosén, Moisés se sentó ante la fogata. La naturaleza obedeció, el cielo clamó, la tierra gimió, pero el corazón del rey hizo una pausa. Aún cree que puede controlar la fuerza que nunca comprendió. Aún se asentaba el polvo de las piedras ardientes que habían desgarrado el cielo. Egipto estaba hecho añicos. Donde antes se alzaban campos dorados, solo quedaban cenizas. Los árboles parecían esqueletos. El olor a humo impregnaba ropas, calles y ojos. Pero había algo peor que la destrucción, la incertidumbre. La gente vagaba en silencio como sombras. Ya no confiaban en los sacerdotes ni miraban a los templos. Algunos ni siquiera miraban al palacio. En medio de esta ruina, Dios habló de nuevo con Moisés, con voz firme pero paciente. Ve al faraón, pues he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrar estos signos en medio de ellos, y para que cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que hice en Egipto, y los prodigios que obré entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés, con los ojos fatigados, escuchó en silencio. Sabía que no era un duelo entre dos hombres, sino entre orgullo y verdad, entre dureza y redención, y la guerra estaba lejos de terminar. Él y Aarón volvieron al palacio. El faraón los recibió con semblante más sombrío que nunca. Pese a todo, la altivez seguía viva allí. Así dice el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas, mañana traeré langostas a tu territorio. Aarón añadió: cubrirán la superficie de la tierra y no se podrá ver el suelo. Comerán lo que quedó después del granizo y devorarán todo árbol que brota en el campo. Moisés dio un paso al frente. Llenarán tus casas, las de tus siervos y las de todo Egipto. Ni tus padres ni los padres de tus padres vieron jamás algo así. El rey guardó silencio. Pero al alejarse los hermanos, ocurrió algo nuevo. Los propios servidores del faraón se volvieron contra él. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros?, susurró un oficial. Deja que se vayan para servir al Señor. ¿Aún no ves que Egipto está destruido? El faraón, presionado, llamó de nuevo a Moisés. Id, servid al Señor vuestro Dios. Pero, ¿quiénes irán? Moisés respondió firmemente: iremos con nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos y hijas, con ovejas y bueyes, porque tenemos fiesta para el Señor. El faraón frunció el ceño. No, irá solo los hombres, eso es una trampa, y ordenó expulsarlos con violencia. Moisés salió sin volver la vista. Ya no era una petición, era una declaración de guerra.
La última oportunidad se había despreciado. A la mañana siguiente sopló un viento del oriente, suave pero constante. Todo el día y la noche barrió el desierto, abriendo camino para lo que vendría. Y vino. Al segundo día el cielo se oscureció, no por nubes, sino por alas. Millones, quizás miles de millones de langostas. Enjambres densos como tormenta invadieron Egipto. Cada hoja verde fue devorada. Brote, flor, grano escondido entre piedras. Todo desaparecía ante los ojos desesperados del pueblo. «Están en todas partes», gritaba una mujer. «En ollas, camas, cabellos. No queda nada», clamaba un agricultor, arrodillado ante la tierra desnuda. Era un hambre sin boca, un devorador insaciable. Y esta vez no había fuego, pero sí un vacío más cruel. Nada por quemar, nada por esconder, solo pérdida. Incluso en el palacio los insectos se infiltraron. Sábanas reales, pasillos, salones. Un zumbido incesante, masticar seco y gritos. Ahogados de sirvientes intentando matar lo imposible. El faraón finalmente cedió. «¡Traed a Moisés!», gritó con voz estrangulada. Cuando los hermanos regresaron, lo hallaron de pie, exhausto, con el manto rasgado y los ojos enrojecidos por el insomnio. «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Perdonad mi culpa solo esta vez, y rogad al Señor vuestro Dios que quite de mí esta muerte». Moisés asintió en silencio, salió y oró al Señor. El viento cambió, sopló fuerte desde poniente y arrastró todas las langostas hacia el Mar Rojo. Ni una quedó, pero lo que debía ser el final volvió a ser un ciclo. Al ver el alivio, el corazón del faraón se endureció otra vez. Cerró las puertas, sofocó los clamores y se aisló en su orgullo. En los barrios pobres, la gente murmuraba. El alimento desapareció. Niños lloraban de hambre. Rostros otrora saludables se volvieron sombras de desesperación. Entre los nobles, la ira apuntaba al rey. En la noche, una sirvienta egipcia susurró a otra mientras cuidaba a un enfermo. «Quizá los hebreos no sean los esclavos. Quizá lo seamos nosotros». Mientras Egipto intentaba dormir, cubierto de hambre y remordimientos, el cielo comenzó a cerrarse con una sombra distinta. No era tormenta, ni fuego, ni langosta. Era una oscuridad que empezaba dentro del corazón. Durante días, Egipto intentó levantarse, pero la tierra estaba vacía, el cielo en silencio y los graneros vacíos como el espíritu del faraón. Aún así, el corazón del rey permanecía cerrado. Ninguna plaga lo había quebrado, ni el agua convertida en sangre, ni el ganado muerto, ni el fuego del cielo, ni el hambre de las langostas. Su orgullo era más denso que el desierto, más duro que su propio trono. Moisés ya no hablaba con el mismo clamor. Su voz cargaba el peso de «no sientes quien conoce lo que se avecina». Entonces el Señor habló de nuevo, esta vez sin advertencia al rey. «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que puedan palparse». Aarón miró a Moisés con los ojos abiertos de par en par, tinieblas que se pueden tocar. Moisés solo asintió. Sabía que aquella plaga no heriría la piel ni destruiría el suelo. Golpearía algo más profundo, el espíritu, el alma, la conciencia. Alzó la mano. No hubo truenos ni sonido alguno, solo un silencio absoluto. Y entonces el día murió. El sol se apagó. El azul del cielo se tornó negrura.
No era la oscuridad común de la noche. Era una sombra viva, densa, sofocante. Un velo de miedo cayó sobre Egipto. La primera reacción fue sorpresa, luego desesperación. «¡Encended las antorchas!», gritaban en las calles, pero las antorchas no prendían, las lámparas no brillaban, las velas se apagaban al encenderlas. Era como intentar iluminar una tumba. Las tinieblas no lo permitían. En pocos minutos, el pueblo dejó de moverse. Nadie salía de casa ni buscaba refugio. Todos permanecían inmóviles, sentados donde estaban, en silencio, como estatuas vivas. Egipto se congeló. Dentro de las casas se oían respiraciones entrecortadas. La gente palpaba los muros, los niños lloraban quedo. Hombres fuertes abrazaban sus rodillas temblando como hojas al viento. «Madre, ¿por qué no veo mi mano?» «Está aquí, hijo, está aquí». Cierra los ojos, finge que es de noche. Pero mis ojos ya están cerrados. Los animales mugían de agonía. Perros ladraban a la nada. Los gallos se posaban sin descanso, sin saber si era día o eternidad. En el palacio, el faraón caminaba en círculos, extendía las manos ante el rostro, pero nada veía. Tropezaba con los siervos prosternados en el suelo. El silencio pesaba más que cualquier clamor. «¡Encended algo!», su voz resonaba vacía. «No, no hay luz», respondió un guardia con la voz rota. «Majestad, el fuego huye de nuestra presencia». Moisés, afuera, contemplaba el cielo con serenidad. En Gosén había luz. Las lámparas ardían, las hogueras calentaban, los niños reían entre las tiendas. Un anciano hebreo, mirando el firmamento limpio, dijo: «Por primera vez veo con claridad, porque ellos están ciegos». Una mujer sentada con sus hijos oraba: «Señor, no nos dejes volver allá, que nuestros hijos crezcan en la luz que has encendido». Mientras tanto, en silencio, Egipto se hundía en un desierto oscuro. No era solo ausencia de luz, sino de esperanza. 3 días, 3 noches, nadie se movió. El dolor del cuerpo había pasado, ahora gemía la mente. Pesadillas, remordimientos, miedos del alma, todos afloraban, pues no había nada que los distrajera, nada que ver, salvo el propio corazón. Tras el 3er día, el faraón mandó llamar a Moisés a toda prisa. Jadeaba con voz ronca: «Id, servid al Señor, llevad a vuestros hijos, vuestras mujeres, llevad todo». Moisés iba a responder, pero el faraón lo interrumpió con furia repentina. «Solo dejad vuestras ovejas y vacas, el rebaño se queda». Aarón cerró los ojos, abatido. Otra maniobra de control, otra máscara de obediencia. Moisés respondió con firmeza: «Ni una pezuña quedará. Tomaremos nuestro ganado para servir al Señor nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de adorarlo hasta llegar allí». El faraón estalló: «Sal de mi presencia. Cuídate de no volver a ver mi rostro, porque el día que lo veas, morirás». Moisés lo encaró. Su voz era fría como las tinieblas que los envolvían. «Bien, has dicho, nunca más veré tu rostro». Y salió cruzando las sombras como quien ya ve más allá de ellas. Desde lo alto de una torre, un sirviente susurró: «Si la luz no vuelve mañana, no habrá más Egipto». En medio del negro absoluto, mientras todos esperaban el día, el verdadero juicio aún no había llegado. Lo peor vendría, y esta vez con sangre en los ojos y luto en los hogares. Durante 3 días, Egipto vivió en tinieblas, pero ahora
La oscuridad saldría del cielo y entraría en los corazones. El Señor habló con Moisés una última vez, antes de que el clamor egipcio I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. alcanzara el cielo. Aún traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después os dejará partir. Más aún, os echará de aquí definitivamente. Moisés escuchó en silencio. Sabía lo que vendría y que ni todos estaban listos. Incluso entre los hebreos había inquietud, duda, temor. Entonces el Señor reveló lo que ocurriría. Hacia la medianoche pasaré por medio de Egipto y morirá todo primogénito, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás, el molino y todo primogénito del ganado. Aarón cayó de rodillas al oírlo. Moisés le sostuvo el hombro. No temas, hermano. El Señor ha preparado un camino de salvación, pero requerirá obediencia y sangre. Aquella noche debía quedar marcada para siempre. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año, uno por casa, asarlo al fuego con hierbas amargas y panes sin levadura. Pero lo más importante, la sangre. La sangre del cordero debía untarse en los marcos y dinteles de las puertas. Y cuando el Señor pasara por Egipto vería la sangre y no permitiría que el destructor entrase. Este será el primero de los meses para vosotros, dijo Moisés al pueblo. Será una Pascua para el Señor. En el campamento cada familia se preparaba. Padres sacrificaban corderos con lágrimas. Madres horneaban pan con manos, temblorosas. Los niños preguntaban, ¿por qué comemos deprisa? Porque el Señor viene y cuando venga debemos estar listos para partir. Mientras tanto, en Egipto no había instrucciones, solo silencio. Aquella noche Moisés fue llamado de nuevo ante el faraón. Se miraron. El rey, exhausto, con los ojos hundidos, la barba descuidada, seguía siendo arrogante. Moisés habló con voz de juicio. Así dice el Señor, a medianoche pasaré por Egipto y morirá todo primogénito. Habrá un clamor como nunca hubo ni habrá. Pero entre los hijos de Israel ni un perro moverá la lengua. El faraón no respondió, pero su mano temblaba. Sus oficiales se miraban con miedo. Sentían que esto era distinto. Conforme la noche avanzaba, una tensión invisible dominaba el aire. Los hebreos permanecían de pie, vestidos, con cinturones ceñidos, pan caliente en mano, sangre en las puertas y temor en el corazón. Moisés, en silencio ante su tienda, sostenía el cayado y miraba al cielo. Llegó la medianoche. Un viento extraño recorrió las calles de Egipto, ni frío ni cálido, pesado, y con él un grito de dolor, pérdida, horror. Luego otro y otro. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!, clamaba una mujer, arrancándose el cabello. ¡No!,
respira, no despierta. El primogénito ha muerto. Las calles antes cubiertas de moscas, ceniza y langostas se llenaron de lamento. Desde el palacio se alzó un clamor jamás oído. Mi heredero, el primogénito del faraón, su orgullo y sucesión, yacía inerte en el lecho real, pálido, silencioso. La reina, desesperada, se revolcaba en el suelo. Te prometiste que los dioses nos protegerían, pero los dioses de Egipto estaban muertos. Hasta en las casas de los esclavos el juicio no perdonó. El destructor no miró posición ni riqueza, solo sangre. Donde había sangre del cordero, había vida. Donde no, muerte. De madrugada el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón a toda prisa. Por primera vez lloraba. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid al Señor como habéis dicho. Aarón no daba crédito. Moisés solo escuchaba. Llevad también vuestras ovejas y vacas como pedisteis. Id y bendecidme también. Moisés asintió. No había alegría en sus ojos, solo pesar. El faraón se sentó en el suelo, túnica rasgada, ceniza en la cabeza y por primera vez, sin palabras. En ese mismo instante, los hebreos se pusieron en marcha. Llevaban fardos listos, sandalias calzadas y promesas en el corazón. Los egipcios los apremiaban. Marchaos, salid, antes de que todos muramos. Y el pueblo de Israel partió. Marcharon entre cadáveres, por calles teñidas de duelo, con sandalias en los pies y esperanza recién nacida en el pecho. Moisés, junto a Aarón, guardó silencio largo rato. Luego dijo: el Señor pasó y vio la sangre. Por eso estamos aquí. No porque fuésemos mejores, sino porque fuimos obedientes. Una madre hebrea lloró mirando a su hijo primogénito que sonreía a su lado. Estás vivo, porque el cordero murió en tu lugar. Y mientras la madrugada se tornaba luz, todos comprendieron. El precio de la libertad se pagó con sangre, y Egipto no fue el único juzgado. La madrugada apenas despuntaba cuando las puertas de Egipto se abrieron. No fue un decreto público ni ceremonia real. Fue un desespero colectivo, un clamor unánime de los que quedaron. Váyanse, por favor, váyanse. El faraón, de pie, ante el trono vacío, despeinado, con la túnica manchada de llanto, lo había entregado todo. No por piedad, sino porque perdió lo que más amaba. Marchaos, llevadlo todo, y no volváis. Susurró a sus siervos con voz de quien ya no manda en nada. En ese instante, Moisés y Aarón se levantaron. La voz de Dios resonó entre los hebreos, ahora atentos y despiertos. Esta noche será memorial perpetuo. Guardadla por generaciones, porque con mano fuerte os saqué de la casa de servidumbre. El pueblo estaba listo. Fardos de pan sin levadura, ropas ceñidas, callados en mano. Los hombros cargaban sacos, niños y memorias. Nadie salió corriendo. Aquella libertad pesaba. En la entrada, un niño miró atrás. Madre, Egipto, está callado. Ella apretó su mano. Está de luto, hijo. Cada casa tiene hoy una silla vacía. Mientras tanto, los egipcios entregaban cuanto tenían: plata, oro, ropas, comida, como si quisieran borrar su culpa con bienes. Pero sus ojos, esos no mentían, eran de arrepentimiento tardío. Toma este collar, dijo una señora egipcia a una joven hebrea. Mi hija murió esta noche. Que te acompañe algo
de ella, para que el dolor no sea en vano. La multitud comenzó a caminar. Se calcula más de 600.000 personas a pie, sin contar mujeres, niños y animales. Una nación ambulante, cansada, pero con la mirada puesta en lo nuevo, aunque sin saber qué era. Junto a Moisés, un anciano murmuró: «Caminamos, pero no dejamos Egipto solo con los pies. Llevamos marcas en el cuerpo y promesas en el espíritu». Otro más joven preguntó: «¿Así termina la esclavitud?». Moisés respondió en voz baja: «No, hijo, así empieza a morir». Se oían llantos, pero no de tristeza. Lágrimas de liberación. Mujeres que perdieron hijos en el horno del dolor ahora guiaban nietos por la senda de la esperanza. Hombres que durante años inclinaron la cabeza ante los egipcios ahora miraban al horizonte. No sabían a dónde iban, pero sabían de dónde salían. Y aún así no había arrogancia, solo reverencia. Cada paso recordaba: estamos vivos, porque hubo sangre en las puertas. Aarón, con el cayado, miraba de vez en cuando hacia atrás. Las colinas aún mostraban las sombras de los templos egipcios. ¿Nos seguirá el faraón?, preguntó un soldado hebreo. Moisés no respondió. Cerró los ojos y oró. Un grupo de niños corría delante, jugando a cruzar el mar sin saber lo que les esperaba, símbolo de la promesa de vida. Más adelante, una viuda joven cargaba a su bebé. Su esposo había muerto bajo los látigos años atrás. Ahora cantaba en voz baja: «El Señor nos vio, el Señor no olvidó». Entonces, como señal visible, una columna de nube apareció en el cielo, alta, densa, como humo que no se disipa, un camino elevado, un guía. Moisés la vio y cayó de rodillas. Él está con nosotros. El pueblo se detuvo, vio la nube y comprendió. No salieron por azar, no fueron liberados por suerte, eran conducidos. Aquella primera noche, la nube se volvió fuego, un faro que iluminaba el camino oscuro, alejaba las fieras y calentaba los corazones. «Él va delante de nosotros», gritó alguien, y el pueblo marchó en silencio, en reverencia, en gratitud. Pero no todos estaban en paz. En medio de la multitud, un hombre miraba atrás. ¿Por qué Dios hizo esto así? Tanto dolor, tanta pérdida. ¿Por qué este camino? ¿Por qué esta sangre? Y mientras avanzaban cargando oro, plata, hijos y fe, también llevaban preguntas. No era solo una fuga, era el nacimiento de una identidad. Pero la pregunta que resonaba en muchos no era solo ¿cómo salimos? Era algo más profundo, aún sin respuesta. ¿Por qué de esta manera? El polvo aún se levantaba de los pies de la multitud. Egipto quedaba atrás, pero no olvidado. Cada paso resonaba con recuerdos de dolor, muerte y sangre. La libertad, recién nacida, tenía el olor del cordero asado y el peso del llanto de las madres egipcias. Moisés marchaba al frente, la columna de nube le seguía, como si el mismo cielo los guiara. Pero el pueblo seguía en transición. Habían salido de la tierra de los opresores, pero todavía no habían entrado en la tierra de la promesa. Estaban en el entre, y fue en ese espacio entre el duelo y la promesa que el Señor habló. De nuevo, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero la comerá, pero todo siervo comprado después de circuncidado podrá participar. Se comerá en una sola casa. No se sacará carne de ella fuera de la casa, ni se quebrará hueso alguno. Moisés reunió a los ancianos. El pueblo acampaba, descansando de la marcha.
Los niños dormían en los brazos de las madres, los ancianos se calentaban junto a las hogueras. El Señor quiere que esta noche sea recordada para siempre, no como una huida, sino como un memorial. Los ancianos escuchaban, atentos, aún con las vestiduras manchadas de polvo y sangre seca. Moisés continuó: el cordero que salvó a los primogénitos será el símbolo. La sangre en los dinteles será recordada año tras año, generación tras generación. Aarón se acercó y completó: no solo como memoria de lo que pasamos, sino como señal de lo que somos. Un silencio reverente cayó sobre el pueblo. Dios no solo nos liberó, Él nos apartó. Esa noche, Israel comprendió que la redención no era solo un acto, sino una marca, visible, repetida, inolvidable. Un padre se sentó junto a su hijo, uno de los primogénitos salvados por la sangre. ¿Recuerdas lo que hicimos aquella noche? Bien, padre, el cordero, la sangre en las puertas. Cada año haremos lo mismo. Comeremos pan sin levadura, comeremos el cordero y recordaremos que fuimos librados no por merecerlo, sino por obedecer. Más allá, una anciana miraba el fuego. Había perdido 2 hijos en los días de esclavitud, pero ahora sostenía en brazos a un nieto recién nacido. Murmuraba: me hizo pasar por el valle de sombra de muerte, y aún así me dio nuevos días. Mientras tanto, Moisés escribía los detalles. No se quebrará hueso alguno, se comerá en una sola casa, ningún extranjero participará, a menos que entre en el pacto. Esta es la cena de los apartados. El pueblo comprendía, la sangre del cordero era más que rescate, era identidad y alianza. Un siervo egipcio que lo había dejado todo para unirse a los hebreos se acercó. ¿Puedo participar también? Si deseas caminar con nuestro Dios, respondió Moisés, entra por la misma puerta, circuncídate y serás hijo de la casa. El hombre con lágrimas asintió. Quiero pertenecer al Dios que oye y ve. Esa madrugada nacía un pueblo marcado, y la nube de Dios permanecía sobre ellos, no para apresurarlos, sino para acompañarlos. El Señor tejía un patrón eterno: el cordero, la sangre, la casa marcada, el rescate por fe, el memorial perpetuo. Moisés murmuró: nos enseña a recordar para no volver a olvidar. Pascua, dijo Aarón, paso. ¿De dónde a dónde? De la muerte a la vida, respondió Moisés. Y el pueblo marcado siguió por el desierto, con hambre, con sed, pero con fe, pues sabían que ya no estaban solos y que no eran los mismos. Sin embargo, mientras el campamento reposaba, un susurro diferente se alzaba en los cielos. El mayor misterio de las plagas aún aguardaba ser revelado. El desierto estaba todavía frío cuando Moisés, en silencio, se sentó a la sombra de la nube. No miraba ya a Egipto, sino a su interior. Había visto ríos tornarse sangre, sentido la tierra vibrar bajo el peso de langostas, escuchado gritos ahogados por la muerte de primogénitos y contemplado fuego y granizo caer sobre el imperio más poderoso. Pero ahora, con el pueblo a salvo, la Pascua instituida y la libertad alcanzada, algo inquietaba su alma. ¿Por qué? ¿Por qué tantas plagas? ¿Por qué endurecer el corazón del faraón si Dios podía quebrarlo con un soplo? Entonces la voz del Señor habló de nuevo, no en llama ni trueno, sino en el silencio del corazón.
no fueron solo señales, fueron espejos. ¿Espejos? La revelación despuntó como aurora. Las plagas no fueron mera venganza. Cada una golpeó los pilares del orgullo egipcio. El agua, vida de Egipto, fue herida. Los animales, los falsos dioses y el orden natural cayeron ante el Dios verdadero. Cada plaga era sentencia, juicio y llamado a la rendición. Y el faraón no era solo obstinado, era símbolo del corazón humano que rechaza la verdad incluso cuando ésta grita ante los ojos. Su dureza fue permitida por Dios para exponer no solo al rey, sino a toda la humanidad. Moisés recordó lo que un día diría Samuel: ¿por qué endureceríais vuestro corazón como los egipcios y el faraón? 1 Samuel 6:6. No era solo el faraón, somos todos. Dios mostraba al mundo: si resisten mi voz, verán mi juicio; si escuchan, verán mi salvación. Las plagas revelaron poder, pero también justicia, sangre en el Nilo. La vida sin Dios se corrompe. Ranas, lo inofensivo puede sofocar. Piojos, del polvo venimos y al polvo volveremos. Moscas, la corrupción invade lo puro. Peste en el ganado, orgullo, sin sustento, úlceras. El cuerpo revela la condición del alma. Granizo con fuego, cielo y tierra proclaman quién reina. Langostas, devoran los restos del orgullo. Tinieblas, no sobre el sol, sino sobre el corazón. Muerte de primogénitos, el precio final del pecado, es la vida. Moisés cayó de rodillas, entendió. Las plagas fueron pedagógicas, juicio con misericordia. Antes de cada golpe hubo aviso, antes de la muerte, oportunidad. De arrepentimiento, Moisés se levantó, Aarón se acercó. Ellos no saben que nosotros también fuimos juzgados. Por eso nos dio sangre, respondió Moisés. No porque seamos mejores, sino porque somos suyos. Aquella madrugada terminó de escribir la instrucción de la Pascua y añadió al margen: no endurezcáis vuestro corazón. La historia de las plagas no trata solo de Egipto, sino de todo corazón que se alza contra la gracia. Dios sigue hablando, hoy con amor, perdón y una cruz. Pero cuando los oídos se cierran, aún habla. El desierto guardaba silencio, el pueblo descansaba, no había gritos ni cadenas. Por primera vez en generaciones, los hijos de Israel dormían libres. Pero Moisés velaba. Sentado sobre una roca, pergaminos a su lado, miraba el cielo. Las estrellas ardían como antorchas. La columna de fuego testificaba que Dios no los dejó para que anduviesen solos. Aarón se acercó. ¿Partimos mañana? Sí, pero esta noche quiero comprender. ¿Comprender qué? El dolor, el plan, las plagas, el porqué. Moisés leyó en voz baja, y el Señor endureció el corazón del faraón. Ya no lo leía con asombro, sino con reverencia. Entendía que Dios no hirió para destruir, sino para revelar. Cada plaga fue juicio, pero también misericordia. El orgullo mata, la arrogancia ciega, solo la obediencia trae vida. Egipto cayó no por falta de fuerza, sino porque se alzó contra el Dios de todas las fuerzas. Israel fue salvo no por justicia propia, sino por fe. La sangre en las puertas era un sermón silencioso. La salvación viene de fuera, nunca de dentro. Moisés comprendió. La historia entera gritaba que el verdadero faraón habita en cada corazón.
orgulloso y que Dios, con justicia y compasión, lucha para liberarnos. ¿Crees que el pueblo recordará?, preguntó Aarón. Tendrá que recordar, no solo con fiestas, sino con la vida. La historia nunca contada de Moisés. El secreto oculto de las 10 plagas no trata de un hombre contra un rey, sino de un Dios que confronta el corazón humano y vence con justicia y amor. Las plagas revelaron el juicio, la Pascua reveló la liberación, la travesía revelará el corazón, y el relato sigue hablando. A quienes sufren, Dios oye. A los soberbios, Dios se opone al orgulloso. A los humillados, Dios exalta al quebrantado. A los olvidados, Dios no olvida. Egipto quedó atrás, pero la lección continúa. Mientras existan corazones duros y orgullo que rechace la gracia, las plagas seguirán hablando. Para los que creen, la sangre aún protege, la nube aún guía, la Pascua aún vive, y el propósito del dolor todavía redime. Si te gustó esta historia, aparecerán en tu pantalla otros 2 vídeos con emocionantes historias bíblicas. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo y siga hablando a tu corazón.